Buenos días a todos. Damos inicio en este momento a nuestro webinar Automatización, ¿qué esperar de la solución elegida? Este webinar será dictado por Joel Díaz, quien es Ejecutivo Senior Master en Administración Estratégica de Negocios. Tiene una larga y exitosa experiencia local e internacional en la dirección de comercialización de bienes y servicios de empresas B2B en diversos sectores. Actualmente es director comercial de SDI para América Latina y lleva 6 años liderando la expansión de los negocios en la región. Joel, buenos días, bienvenido. Hola, Joana, buenos días. Gracias por la introducción. Eh, Bien, buenos días a todos. Como dijo Lady, soy Joel Díaz y soy director comercial de SDI para América Latina. Bienvenidos y la verdad que apreciamos mucho que se hayan dado el tiempo para compartir con nosotros en el webinar de esta mañana titulado Automatización, ¿qué esperar de la solución elegida? Voy a comenzar por compartir con ustedes nuestra agenda de hoy. A manera de introducción, vamos a repasar los principales factores que llevan a automatizar la operación de un centro de distribución. Luego, vamos a abordar los criterios a tener en consideración para elegir y diseñar una solución automatizada a medida y la metodología alrededor de la conceptualización de ese proyecto. Finalmente, terminaremos mencionando algunas de las ventajas de tomar el tiempo para esta cuidadosa planificación antes de automatizar. Quiero recordarles, aunque ya lo mencionó Johanna hace un rato, que el webinar tiene una herramienta para plantear sus preguntas que vamos a procurar responder a todas al final del evento. Por favor, vayan colocándolas y estaremos atentos a ellos. Bien, ya entrando en materia, profesionales como ustedes, que están a cargo de importantes operaciones en centros de distribución, recurren a nosotros cada día con retos presentes o futuros, tales como necesidad de optimización del espacio, de capacidad de procesamiento, falta de mano de obra, o lentitud o falta de precisión en la preparación y despacho de pedidos. Es típicamente los retos con los que se acercan a nosotros. Y las respuestas a estos problemas desarrolladas por SDI y nuestros clientes, porque las desarrollamos juntos, gracias a nuestra metodología, resultan de manera natural, técnica y financieramente viables. Sin embargo, es sorprendente cuán común es encontrarse con empresas, muchas de ellas grandes, con capital para inversión y significativos equipos de logística, que vienen invirtiendo e implementando soluciones automatizadas de manera reactiva, sin considerar una visión completa, una visión holística del futuro, razonablemente calculada, quedándose así en el análisis superficial y liviano para la toma de una decisión tan importante como esta. Vamos a hablar de esos errores, la frustración que ocasionan y cómo podemos evitar ese terrible escenario. La finalidad de esta exposición es que se lleven con ustedes los argumentos necesarios para impulsar en su organización un cambio serio, realista y seguro. ¿Cuáles son los factores que llevan a automatizar? La pregunta base de todo es, en primer lugar, ¿por qué automatizar? ¿Es oportuno? ¿Me sirve? ¿Cuáles son los factores que nos llevan a tomar esta decisión? En el entendimiento que estamos ante una operación actual que es manual, que ha sido razonablemente optimizada con los recursos que cuenta, y dado el caso que la producción implica procesos o movimientos repetitivos en volúmenes considerables, cabe la posibilidad de asomarse a opciones de automatización, de evaluarlas. Sin profundizar en ellos, podemos decir que los factores que llevan a la automatización son 6, o una combinación de ellos. Eh, Puede ser la necesidad de soportar o acelerar el crecimiento del negocio, una necesidad de mercado. Puede ser minimizar el uso de la superficie, aprovechar alturas, aprovechar espacios que no se utilizan cuando se trabaja de la manera convencional.
incrementar el rendimiento y velocidad de las operaciones, mejorar la precisión de las operaciones, asegurar la calidad y el tiempo de entrega a nuestros clientes, esto más aún hoy en día que el e-commerce está en tanto crecimiento, o finalmente suplir o disminuir el uso de mano de obra. Aquí es importante mencionar también que no solo se trata de suplir o disminuir. Debo decir que si bien la inquietud viene por ese lado, usualmente el resultado es que con la misma cantidad de personas se hace mucho más. Y esta es una opción perfectamente válida para un negocio que está en crecimiento. Dados estos factores, alguno de ellos o una mezcla de ellos, ¿cuáles son los criterios para la elección de la solución automatizada? Los criterios son de índole técnico y de índole financiero. Lo primero, por donde se empieza, es por el enfoque técnico. Comenzamos por la identificación de esas masas críticas de movimientos estandarizados, repetidos a lo largo de la jornada. Estos podrían encontrarse en cualquier parte de la operación. Sin embargo, típicamente donde se encuentran con más frecuencia es en las actividades de picking y distribución o armado de pedidos. Identificada esa masa crítica relevante, para seleccionar las posibles alternativas tecnológicas disponibles para enfrentar el reto, es necesario, entre comillas, ver el futuro, es decir, proyectar los números a un horizonte de 3, 5, de repente más años con respecto al año esperado para la implementación, incluyendo no solamente un pronóstico relacionado con el crecimiento del negocio, sino con los posibles cambios en la estrategia del negocio de la empresa que vayan a impactar sobre dicha masa. Una nueva, por ejemplo, una nueva categoría de productos o un nuevo canal de venta, como el ya mencionado canal de venta electrónico, o una compañía que antes se apoyaba en grandes distribuidores, pero ahora decide abrir sus propias tiendas, en fin, todo esto impacta en esa fotografía futura que necesitamos observar. En este punto, definida la solución técnicamente, el tipo de tecnología adecuada para el reto, empieza la competencia de ese criterio con el criterio financiero o el enfoque financiero, ya que las posibilidades de automatización de un proceso casi podríamos decir que no tienen límites o al menos sus límites son muy elevados. Las restricciones de inversión son las que van a regular el abordaje técnico del problema, de tal manera de lograr un equilibrio en esa competencia que permita, en esa competencia de criterios, que permita cumplir con la capacidad de inversión, los beneficios esperados, el plazo de retorno de inversión esperado, los tiempos de implementación, entre otros. Entonces, debemos encontrar un balance entre ambos criterios en competencia. De lo contrario, podríamos tener un proyecto fabuloso técnicamente, pero que nunca nacerá. Y es para esto que SDI aplica una metodología y a continuación comentaremos acerca de ellas. Antes de abordar esta metodología, los voy a dejar un minuto con Joana, que va a hacer un sondeo que nos permitirá enfocar mejor el resto de la exposición. Adelante, Joana. Gracias, Joel. Bueno, la pregunta es, ¿su empresa está abordando proyectos de automatización? Eh, ¿No lo considera necesario? No, pero tenemos la certeza de necesitarlo. Sí, estamos desarrollándolo internamente o sí y requerimos de un partner que nos ayude a desarrollarlo. Vamos a dar un minuto para que respondan y vamos a compartir los resultados.
Perfecto. Ya tenemos los resultados. Para nuestra pregunta, ¿su empresa está abordando algún proyecto de automatización? Tenemos que el 38% dice no, pero tenemos la certeza de necesitarlo. En un mismo porcentaje, 38%, contestaron sí, estamos desarrollándolo internamente. Un 19% dice que sí y requerimos de un partner que nos ayude a desarrollarlo. Y solo un 5% menciona que no lo consideran necesario. Bien, gracias, Ivana. Interesante. Fíjense, vamos a abordar ahora el tema de la metodología y tengan siempre en mente que este tipo de decisiones son de automatizar, son decisiones de largo plazo, son decisiones que van a traer consecuencias para sus operaciones, al menos para los próximos 5 años. Y en consecuencia vale la pena tomarse algún tiempo para tomar la decisión correcta. Muy bien. Hablemos entonces acerca de la metodología. Este es un primer vistazo general del desarrollo de un proyecto. Es importante mencionar que SDI es la única empresa en América Latina que puede acompañar a sus clientes a través de absolutamente todas las fases del proyecto, directamente, con su propio equipo de trabajo y sin intermediarios. La metodología está enfocada desde el inicio en el resultado, que es la implementación del proyecto. Así, el diseño incluye un alto componente de ingeniería desde el primer momento, lo que permite validar el correcto funcionamiento de todos sus aspectos y una óptima implementación y funcionamiento. Esto trae como resultado una solución factible que cumple las expectativas de desempeño y calidad definidas. Esta metodología permite identificar de manera temprana la mejor opción en términos de costo-eficiencia, de manera de poder concentrar sus esfuerzos con la mayor certeza en la idea central. Esta secuencia, que es la columna vertebral de nuestra metodología, la cual, sin ser modificada en su esencia, es flexible, puede cambiar de orden y se adapta en amplitud o profundidad al objetivo y al alcance específicos requeridos en cada caso. El desarrollo de un proyecto de automatización tiene dos grandes etapas principales. Uno es el diseño de la solución, el diseño del centro de distribución en este caso, y la segunda etapa es la implementación. La primera etapa, el diseño se divide a su vez en dos fases. La primera fase, que es el diseño conceptual, en esta fase se aborda y se analiza información que nos permita definir la visión de futuro de la cual venimos hablando, así como la justificación del emprendimiento. En la segunda fase, la ingeniería detallada, se pasa a hacer un plan detallado de su ejecución, con valores más ajustados y la consideración de factores del día a día en la operación. Esto es como prácticamente es hacer un doble clic a todo lo desarrollado en la conceptualización y aterrizar el proyecto. En esta primera etapa, que es en la que nos vamos a concentrar en esta exposición, sin embargo, vale la pena muy rápidamente mencionar acerca de la segunda etapa, la de implementación, que está integrada por la fabricación, de la cual nosotros nos encargamos directamente o a través de terceros que tienen otras tecnologías que integramos a nuestras soluciones. La instalación y estabilización, esto implica que controlemos los embarques, la importación, las entregas, la capacitación del personal para el uso y para el mantenimiento de los equipos instalados, el soporte de software y el mantenimiento futuro de los equipos que permiten que operen. Hablemos entonces del diseño conceptual, metiéndonos un poco más en este punto que es la parte previa, la parte que es una etapa importante, consultiva, que nosotros recomendamos para tomar esta decisión con seguridad, es decir, para saber qué esperar de la automatización, que es la pregunta que nos trae a esta reunión. Para el diseño de la primera fase del proceso, para el desarrollo, perdón, de la primera fase del proceso, que es el diseño conceptual, seguimos dos pasos durante los cuales hay una dinámica muy intensa de iteración
de ideas dentro del equipo, el equipo de SDI con el usuario del potencial, la potencial solución de automatización. La primera parte, el primer paso es la definición de los criterios de diseño y el segundo, el desarrollo del criterio conceptual propiamente dicho. Los criterios a tener en cuenta para el diseño se van desarrollando simultáneamente y se conectan entre ellos. Son tres, la estrategia, el conocimiento de la operación y el análisis de datos. Las definiciones estratégicas, en primer lugar, porque con ellas se establecen los grandes objetivos y restricciones del proyecto. Se llevan a cabo reuniones de trabajo con los tomadores de decisión a nivel estratégico, también con los actores clave del proyecto para alinear al equipo con el objetivo y el alcance del mismo. Se busca identificar los objetivos estratégicos que permitan definir los requerimientos del diseño de la solución, los cuales especificarán a mayor detalle el alcance del trabajo y las premisas y restricciones que permitan responder a la gran pregunta, es decir, qué debe cumplir, qué debe permitir la solución. Al mismo tiempo, el entendimiento de la operación sirve de punto de partida para el trabajo. Se llevan a cabo visitas presenciales y reuniones con los principales responsables de la operación en terreno y en actividad, buscando entender los flujos actuales de mayor interés para el proyecto, así como las características de los productos, sus clientes y los canales de comercialización, que son finalmente los que determinan la demanda de producción del centro de distribución. Finalmente, la recolección y análisis de la información histórica y sus proyecciones, lo cual permite cuantificar en forma clara cada uno de los flujos relevantes. Se hace un requerimiento de información y datos históricos con el objetivo de analizarlos para, junto con las proyecciones de su evolución futura, definir parámetros de diseño de la solución. El requerimiento se personaliza de acuerdo a la disponibilidad real de información y a su calidad, y también de acuerdo a la complejidad de la operación. Eventualmente, ante la ausencia de información exacta, hay que convenir, hay que acordar o consensuar en determinadas asunciones para avanzar en el proyecto. Se acuerdan plazos para la recolección y se supervisan los avances. Una vez recopilados los datos, se relacionan entre sí y se analizan para definir las capacidades operativas necesarias hacia el horizonte de diseño establecido. Es lo que llamamos el nivel de diseño. ¿Con qué tiene que cumplir, con qué capacidades tiene que cumplir esta solución de aquí a 3 años o 5 años? Algunos de los datos que se solicitan son típicamente maestro de productos, volúmenes de movimiento de unidades logísticas en cada uno de los procesos para establecer los flujos, recepción, despacho, bueno, los demás procesos a analizar, los niveles de inventarios, se solicitan también planos actuales si existiesen. La idea es que al final de esta etapa, dado el análisis de estos tres criterios, contar con la definición de los sistemas de operación y sus capacidades para el centro de distribución según el objetivo y alcance definidos para el proyecto. Entonces, se diseñan los flujos ya en la etapa del diseño propiamente dicho, el paso del diseño, se diseñan los flujos de mercadería nuevos, el equipamiento que sería utilizado, las estaciones de trabajo, sistemas de almacenamiento, manipulación y transporte interno de los productos, junto con la definición de la mejor solución costo eficiente de automatización para cada proceso y que se complementarían entre sí. Todo lo explicado evidentemente requiere tiempo e inversión de recursos, pero sobre todo, como les decía hace un momento, paciencia y enfoque estratégico. No se trata de simplemente tomar una máquina y ponerla a correr porque la máquina es más rápida que la gente. Nos interesa saber qué es lo que necesitan
financieramente viable, técnicamente viable y que va a poder responder a eventuales cambios también en el mercado. En este punto, quiero hacer otra pausa para pasar nuevamente a Joana y que haga otra pregunta, pues nos interesa saber si en su empresa se está trabajando ya en algún proceso parecido, parecido al que hemos expuesto con esta metodología o una metodología similar. Apreciaremos que respondan a la siguiente pregunta. Adelante, Joana. Gracias, Joel. Perfecto. La pregunta es acerca de la metodología expuesta. ¿Nos es familiar? Ya hemos desarrollado un proyecto de este tipo. Intuíamos el proceso, pero no lo teníamos tan claro o no nos es totalmente novedosa. Les recordamos que igual por medio de de la herramienta podrán realizar sus preguntas y serán respondidas al final de la sesión. Vamos a dar un minuto para que respondan y les compartiremos los resultados. Perfecto, ya tenemos los resultados. Con relación a la pregunta, tenemos que el 68% indica que nos es familiar, ya hemos desarrollado proyectos de este tipo. Un 23% indica que intuíamos el proceso, pero no lo teníamos tan claro. Y solo el 9% dice que nos es totalmente novedosa. De acuerdo, muchas gracias, Joana. Bien, entonces respondamos a la pregunta central de esta exposición. Es decir, que con toda esta metodología, con toda esta aplicación, para saber con razonable certeza qué es lo que debemos esperar de una solución automatizada, tenemos como resultado daños que evitamos, ¿no? Y también cosas que ganamos. ¿Qué evitamos siguiendo esta metodología? Lo primero, evitamos inversiones reactivas y cortoplacistas. Es decir, esas decisiones que en un par de sumas y multiplicaciones se ven bien, pero que no han sido adecuadamente dimensionadas ni consideradas en su relacionamiento con todo su entorno, con el resto de la operación. En segundo lugar, malas experiencias tecnológicas. Experiencias de frustración al no identificar los demás sistemas o tramos de producción que tienen que adaptarse para viabilizar la nueva solución y lo cual decanta en una implementación de tecnologías que están divorciadas del resto de la operación y la lamentable percepción negativa respecto a la tecnología. Esto lo encontramos con bastante frecuencia en visitas a nuevos clientes que están decepcionados de la tecnología, cuando lo que en realidad ha pasado es que la tecnología no es buena o mala per se, sino que es buena o mala dependiendo de para qué la echemos a andar, ¿verdad? En tercer lugar, evitar el riesgo de quedar cortos o sobredimensionados. Al no graduar adecuadamente el nivel de diseño, se termina por implementar y casi de inmediato la solución, aunque posiblemente buena conceptualmente, queda corta por insuficiente. Esto es parece mentira, pero hay muchas veces que se trabaja sin proyecciones, se trabaja con los números del reto actual, ¿no? Por el contrario, a veces también la solución queda sobredimensionada y pasan los años sin llegar a ocupar toda su capacidad, con el consiguiente descuadre entre el monto de inversión y su retorno. Hemos visto casos de tecnologías que inclusive en el camino quedaron obsoletas antes de alcanzar el 100% de su utilización. De verdad son casos y son inversiones millonarias que hemos visto
en algunos de las compañías que hemos visitado. Por último, y sí, es importante decirlo de esa manera, es evitar perder el trabajo. Hay profesionales que por evitar invertir recursos en planificar, en tener una visión estratégica, tomar decisiones con tranquilidad y con frialdad, literalmente saltan a la piscina, recomiendan inversiones directamente, eventualmente la suerte no les acompaña y bueno, pierden trabajo. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos con esta metodología? En primer lugar, tener una visión clara, un objetivo hacia el cual aproximarse. No se puede partir con la ejecución de ninguna estrategia sin tener claro el objetivo. Diría más, no se puede plantear ninguna estrategia sin tener claro el objetivo. Lo contrario, hacer lo contrario, o sea, partir sin objetivo es emprender un viaje errante, sin rumbo, casi un a ver qué pasa. En segundo lugar, definir las expectativas de inversión y de beneficios razonablemente estimados. Y recalco que se trata de estimaciones razonables, pues es imposible tener certeza total sobre el futuro, pero sí es posible hacer una buena apuesta, digamos, una buena estimación dada la información actual con la que se cuente. Ganamos también contar con un plan diseñado por pasos a seguir, es decir, por etapas de inversión, si es que es el caso que conviene implementar la solución de manera escalable. En estos casos, se procura, cuando es escalable, se procura iniciar las primeras implementaciones con las intervenciones de menor costo que al mismo tiempo tienen mayor impacto en la operación, de manera que en esas mejoras la operación misma financie las intervenciones de mayor costo, pero con menor impacto, que sin embargo siguen siendo convenientes técnica y financieramente a proceder. Otra ventaja es tener un plan flexible que pueda adaptarse a posibles cambios futuros. Es decir, hoy hemos definido una solución basada en una fotografía del momento y la estimación de esa misma fotografía en el futuro. Pero en el camino las cosas pueden cambiar y la solución debe tener la suficiente flexibilidad como para adaptarse lo mejor posible a esos cambios. El retorno de la inversión está asegurado si se ha hecho un análisis concienzudo sobre datos fiables y asunciones razonables. Finalmente, aunque parezca mentira, tomando tiempo al inicio, ganamos tiempo a futuro. Ganamos tiempo y otros recursos al evitar mini proyectos fallidos o que al ser aislados unos de otros, sin una visión clara de futuro, no conversan entre sí. Hemos visto implementaciones en algunas compañías que hemos visitado en las que consideran, tiene esta decepción de la tecnología también y consideran una tremenda pérdida de tiempo porque estuvieron 2, 3 años probando con una tecnología que no les funcionaba, que sí les funcionaba, que tenían que ajustar, estabilizar, mal conceptualizada y en consecuencia al final el remedio salió más caro que la enfermedad. Son inversiones que a veces inclusive terminan guardadas en un almacén. Pues bien, eso es lo que queríamos compartir con ustedes esta mañana. Quedo ahora a su disposición en caso tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, Joel, por tu presentación. Ya tenemos algunas preguntas. Esta es desde Colombia y dice, ¿es necesario tener un software WMS antes de comenzar a automatizar? Bien. A ver, sí, la respuesta es sí, básicamente, ¿no? En definitiva, si la automatización, estamos hablando de automatización física, es decir, automatización con equipos para el movimiento de mercadería dentro del centro de distribución, los equipos son gobernados por un software de ejecución de tareas.
un WCS que le llamamos Warehouse Control System, un software de control, software que en el caso de SDI, es nuestro software que maneja todas las máquinas. Pero siendo este un software de ejecución, necesita recibir instrucciones de un software de administración, que es el WMS. El software de ejecución puede hacer interfase con facilidad, sea con un WMS de categoría mundial o inclusive con WMS desarrollados por el propio usuario, ¿no? Hay empresas que desarrollan su propio WMS, así que pueden interfacear con ellos. Entonces la respuesta es sí. Hay escenarios en los que nos tocan la puerta cuando están empresas que están en pleno desarrollo, en plena implementación del WMS. En estos casos es el tema de avanzar simultáneamente WMS con automatización es bastante más complicado, genera muchas aristas que hay que cubrir, sin embargo no es imposible, pero es recomendable primero que todo, primero que ambos, que el WMS y primero que la automatización, tener perfectamente diseñados todos los procesos propios y también optimizados lo más posible. Esto es súper importante porque solo procesos optimizados son los que van a definir los requerimientos adecuados para la implementación de un WMS y para la implementación de automatización, que es lo que va a acelerar esos procesos. Gracias. Gracias, Joel, por tu respuesta. Esta que vamos a leer a continuación es de Perú. Dice, ¿con cuál tecnología puedo ahorrar más en personal operativo? Bien, esta es una de esas preguntas del $1.000.000. Es para definir, vamos a ver, no hay una tecnología que uno pueda decir, esta es la tecnología que ahorra más personal operativo. Bueno, hay soluciones robotizadas que evidentemente es 0 personas o de repente una persona que reemplaza a 20 y por sí mismo ahorra personal operativo. Sin embargo, cuanto más tecnología, mayor costo. Y siempre tenemos que hacer el comparativo, el versus entre el ahorro del número de personal frente a la inversión y la expectativa de recuperación de la inversión. Entonces, no es una pregunta que se pueda responder con una sola pauta directa y clara. Hay que evaluar cada caso para llegar a la tecnología que ahorraría más personal, siendo que al mismo tiempo eh, generaría menos gastos para la empresa. Gracias. Excelente. La que tenemos a continuación es desde Chile y dice, de acuerdo con lo expuesto, ¿se entiende que la automatización es solo para empresas grandes? Perdón, Joana, te perdí. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, claro que sí. Dice, de acuerdo con lo expuesto, ¿se entiende que la automatización es solo para empresas grandes? Bien. Esta pregunta es súper interesante. En realidad, sinceramente, para empresas pequeñas no es. Demanda inversiones. Ahora, por qué no es para empresas pequeñas? No solamente por el tema financiero, sino que una empresa pequeña normalmente no tendrá esa masa crítica de movimientos repetitivos de la que hablábamos y que permite abordar métodos de automatización o soluciones automatizadas por encima del uso de la mano de obra. Entonces una cosa va con otra. Ahora, rangos de inversión. Miren, hay soluciones automatizadas que empiezan en 200 o $300.000 y luego hay proyectos de $20 millones. Pero como siempre digo, no es ni la misma tecnología para todos los casos, ni los mismos presupuestos para todos los casos. Cada
caso tiene que ser evaluado a medida. De hecho, cuando nosotros preferimos evitar hacer perder el tiempo a las compañías. Lo primero que hacemos es solicitar algunos datos macro muy de alto nivel para evaluar de una y en un par de días si es que resulta razonable meterle tiempo y meterle recursos a abordar un proyecto de automatización o recomendar esperar a llegar a ciertos tamaños de operación para entonces ponerse a trabajar en ello. Gracias. ¿Alguna otra Gracias. pregunta, Joana? Tenemos algunas, las estoy organizando como en orden de llegada. Déjame y reviso. Mientras tanto, vamos a hacer un pequeño sondeo para saber las expectativas del webinar, para conocer las expectativas. Y ya revisamos las preguntas. Perfecto, listo. Mientras que terminan de responder, continuamos con esta pregunta. Dice, ¿qué tan necesario y cuáles pueden ser las consecuencias de no contar con un maestro de productos al automatizar? Bien, es una pregunta súper básica, súper elemental en el sentido, mejor dicho, es un tema que hay que abordar eh, definitivamente. Cuando hablamos de automatización en el movimiento de materiales o movimiento de mercadería, eh, tenemos que clasificar los materiales que se mueven del centro de distribución, dentro del centro de distribución, en categorías de manipulación. Es decir, y voy a poner un ejemplo extremo, no es lo mismo mover relojes que mover sacos de comida para animales o sacos de cemento. Entonces, eh, una vez categorizados los productos, no es producto por producto, digamos que más bien de acuerdo a dimensiones y pesos máximos, mínimos y promedios, se define el tipo de equipos que van a ser utilizados porque los equipos necesitan determinado ancho, determinadas dimensiones, determinada velocidad, ¿no? Y esto se saca a partir del maestro de productos, ¿ok? Entonces necesitamos un equipo que pueda manejar todas las categorías de productos en un solo sistema automatizado, puede ser una opción. La opción puede ser también que sea una compañía que maneje categorías tan variadas que efectivamente maneje el reloj y también la comida para mascotas, que es un saco que pesa 30 kilos, 12 o 30 kilos. Eh, Conviene hacer un sistema solamente para los ítems relativamente pequeños y otro para los sacos de comida, dependerá de qué tanto haya de uno de otro. Conviene hacer uno solo para ambos, dependerá también de esos factores. Entonces, es algo que se ve caso por caso. Lamento repetir esto muchas veces, pero es que es así, son soluciones hechas a medida. Y el punto de partida para esto es el maestro de productos, definitivamente. Gracias. Perfecto, tenemos otra más. Dice, buen día. ¿Cada cuánto tiempo hay que plantearse medir actividades o procesos para automatizar? Bien, yo diría que más que medir, es decir, si uno va a medir con la frecuencia que sea, no voy a mencionar por ahora ninguna frecuencia, es que si uno va a medir es que uno lo va a comparar contra algo, ¿ok?
Entonces, si mi inquietud es automatizar, ¿ok? Yo debería tener un parámetro con ese parámetro contra el cual compararme y debería tener definido, ok, mi operación tiene, voy a decir cualquier número, tiene 2.000 pedidos diarios con este perfil de pedidos, más tantas líneas, tantas unidades por línea, en fin. Eh, para yo pensar en la automatización, eh, debo, debo empezar a preocuparme cuando llegue en lugar de 2.000 a 5.000 pedidos diarios, como una constante, se entiende, no, no como un peak, eh, como un promedio, digamos, dentro de un periodo razonable. Y para eso, bueno, hay que hacer un pequeño estudio de capacidades, ¿no? Para saber con qué compararme. Entonces, puede haber eh, trazadores en la operación que a uno le digan que ya me estoy acercando a ese momento y siempre teniendo en cuenta que, que ese, que ese número de comparación contra el cual me voy a comparar no sea al que llegue para entonces empezar a trabajar automatización, porque entre que empiezo a trabajar en automatización, implemento la solución y la pongo en marcha, pueden pasar varios meses y yo quedar sin posibilidad de responder a los requerimientos. Así que, ¿con qué frecuencia? No es lo más relevante. Lo más relevante es primero tener el parámetro y luego tener un par de trazadores que me permitan ir supervisando el desarrollo de mi operación. Gracias. Perfecto, Joel. Ya vamos a revisar las últimas preguntas por tiempo. Esta dice, ¿qué tan necesario puede, no, perdón, es mejor tener soluciones monomarca o a partir del proceso y múltiples operadores en multimarca o es mejor una solución general, así no se cubra todos los aspectos o partir el proceso y unir las tecnologías de diferentes proveedores, así se pierdan características? Bien, vamos a ver. No tiene que ser monomarca, ¿ok? En el sentido que, por ejemplo, el caso de SDI, nosotros somos fabricantes de algunos de los equipos que implementamos, pero somos integradores de tecnologías. Entonces, nosotros integramos en nuestras soluciones tecnologías de diferentes marcas que forman un sistema automatizado único y son gobernadas por un solo software, que es nuestro software de ejecución de tareas, ¿ok? El WSS, ¿ok? Lo importante no es que sean muchas marcas, lo importante es que estén gobernados por un solo cerebro. Otra ventaja de esto es que como del lado de ustedes como clientes, tienen una sola ventanilla a la cual recurrir por cualquier problema que pueda suceder. Entonces no hay esas discusiones en que no, es el proveedor de más allá, es el proveedor de más acá, etcétera. Entonces, si por monomarca se refiere específicamente a que sea una sola marca, no es un problema, pero si por monomarca se refiere a que sea un solo proveedor de todas las tecnologías, sin importar la marca, pero que funcionen conjuntamente, sí es importante hacerlo. Perdón, creo que no he respondido a toda la pregunta, tenía otras aristas. ¿Tú me puedes repetir la segunda parte, Joana? Dice, o es mejor una solución general, así no se cubra todos los aspectos, o partir el proceso y unir las tecnologías de diferentes proveedores, así se pierdan características. Sí. Bueno, eh, puedes hacerlo, tiene desventajas hacerlo poco a poco, es decir, integrando diferentes proveedores. Tiene la desventaja que ya mencionaba, que vas a tener que recurrir a diferentes proveedores cuando algo te pase. Eh, no es imposible hacerlo, ¿ok? Pero tiene esas importantes desventajas. Sin embargo, aguas arriba, si vas a ejecutarlo de esa manera, por lo menos es importante tener la visión general de tu proyecto.
Es decir, en la parte de picking voy a implementar la tecnología en la parte de clasificación, la tecnología B, en la parte de despacho, la tecnología C. Ok, por lo menos sé lo que voy a interpretar en conjunto. Si yo luego decido hacer la A, la B y la C con diferentes proveedores, diferentes software, diferente todo, es una decisión que solamente puede evaluar el usuario, o sea, quien lo va a comprar, porque es quien finalmente se va a echar cualquier problema a la espalda, ¿ok? Pero definitivamente pienso que lo mejor es tener, número uno, este plan maestro, este plan general, para tener la visión general, y número dos, sí recomiendo ir a un solo proveedor que aun cuando trabaje diferentes marcas, sea un solo garante de la solución, garante del funcionamiento de los equipos, de cómo se han instalado y del software que los gobierna y garantice también la comunicación entre ellos, el funcionamiento entre ellos, su funcionamiento conjunto. Gracias. Perfecto, Joel. Ya para terminar, tenemos esta pregunta que dice, ¿qué tipo de tecnologías o automatización son las que nosotros SI ofrecen? Conveyors, PTL, etcétera. Sí, a ver, tenemos diferentes tecnologías, unas de ellas fabricadas por nosotros, otras de partners estratégicos que tenemos. Ofrecemos transportadores, evidentemente, con todo lo que implica esto en splits, merge, transportadores de rodillos, motorizados, no motorizados, pop-ups, narrow belt, en fin, todo el tipo de transportadores que puedan ser, cualquier tipo de transportadores que puedan ser necesarios, porque tenemos hasta 5 diferentes proveedores top en el mundo que nos facilitan el acceso a estas tecnologías. También, y es lo que nosotros fabricamos, son clasificadores unitarios de mercadería del tipo crossbelt o tilt tray o también del tipo Bombay. También ofrecemos complementariamente soluciones asistidas por luces, sea put to light, pick to light o put to wall, que es una tecnología muy, muy importante para e-commerce. Y de ahí saltamos hacia otras tecnologías como el Joy Pouch, que son eh, bolsas colgantes que van haciendo un recorrido y tomando otro orden para terminar en estaciones de empaque que desde donde se arman pedidos. Esta es una solución mucho para e-commerce. Tenemos brazos robotizados, tenemos AGVs también, que son los robots guiados remotamente de acuerdo a tareas asignadas para aproximar mercadería a los piqueadores, este tipo de soluciones goods to person. En realidad, podría hablarles mucho de todas las tecnologías que están a disposición de nuestros clientes gracias a lo que fabricamos y también a los acuerdos que tenemos con otros proveedores, pero ya sería tema de conversarlo personalmente. Tienen mi correo electrónico, me pueden contactar y podemos hacer una reunión para mostrarles inclusive algunos videos acerca de ello. Perfecto, Gracias. muchas gracias, Joel. Gracias a todos los asistentes por participar en este webinar. Los esperamos en una próxima eh, emisión de webinar. Les estaremos enviando información para que se conecten. Muchas gracias, Joel. Gracias, buenos días. Que les vaya muy bien a todos.